Muy buenos días a toda la audiencia de Tiempo de Plenitud TV que en esta hora de la mañana, cuando son ya casi las 7 de la mañana, nos están sintonizando por Facebook Live. Así que bendecimos sus vidas, bendecimos sus hogares, bendecimos su familia. Quienes habla, su amigo y su servidor, hermano pastor Guillermo Rubio, para servirles a todos ustedes, aquí en compañía también de nuestro amado pastor Rafael Rodríguez de la iglesia Betel 3 Ministerio. Bendiciones, pastor. Un saludo para ti, para tu esposa, para tu familia, para tu ministerio. Y bienvenido aquí a Tiempo de Plenitud TV, un programa que nació del corazón de Dios y nació para poder levantar y para poder ser una voz en medio del desierto. Bendiciones, pastor. Te escuchamos. Bendiciones, muy buenos días, mi amado hermano Guillermo. Dios te bendiga, bendiga a tu familia, bendiga a tu esposa, bendiga a tu ministerio. Que Dios siempre te dé respaldo, que este proyecto Amén. que viene del cielo pueda llegar de una manera espectacular a través de Plenitud TV a muchos hogares y mucha gente pueda oír los Amén. mensajes y las entrevistas que has estado haciendo. Yo he estado oyendo algunas de ellas, me parece esa plataforma espectacular. Sigamos Amén. adelante porque hay muchas cosas que decir para realizar un cambio en nuestra manera de presentar el Evangelio de Jesucristo. Eso es muy correcto. Ese es el propósito, presentar a Cristo según lo que está plasmado. Nosotros tenemos un lema que dice, cuando exponemos la verdad, la mentira queda al descubierto. No hay necesidad de señalar, Eh, no hay necesidad de acusar a nadie cuando nosotros exponemos la verdad de Cristo. Y esa verdad, indiscutiblemente, deja en descubierto todo lo que es mentira. Y bueno, y ese es el propósito, poder predicar a Cristo a través de esta plataforma, como dicen las Escrituras, volviendo al principio, al Evangelio original, adaptándolo a este tiempo y poder nosotros de seguir manteniendo la esencia del Evangelio de Jesús en estos tiempos tan difíciles, pero que aunque son difíciles, tenemos la ayuda de Dios Todopoderoso con nosotros para ayudarnos en todas las cosas. Sí, son tiempos difíciles, en los tiempos en los cuales debemos estar más plegados a Jesús, plegados a sus enseñanzas, ahí adheridos firmemente a todo lo que Él nos ha dejado como guía para conducirnos correctamente y poder estar en el camino correcto y hacer las cosas como a Él le agradan y no tanto como a nosotros nos agradan, porque muchas veces como a nosotros nos agrada, no es como a Él le agrada. Eso es correcto, mi pastor. Eso es correcto. Que nos podamos alinear al propósito de Dios en nuestras vidas y podamos avanzar a ese llamado. Bueno, hoy tenemos un tema muy importante, muy interesante, y del cual Jesús fue el centro, o sea, o es el pilar fundamental del creyente. Uno es la fe. Ese es el pilar fundamental de los que creemos. Dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es el galardón de aquellos que le buscan. Entonces, ese es el significado muy simple de la fe, pero que es necesario en todo creyente. La fe, pero vamos a hablar de la fe en medio de la enfermedad. ¿Y quién más hoy, quién más que un hombre de Dios que aparte de pastor, es doctor, está metido en esa área y que de repente, como vemos hoy en día, a veces la ciencia se niega la existencia de un Dios eterno, un Dios que es creador, un Dios que tiene el poder para crear, colocar órganos nuevos, riñones nuevos, corazones nuevos, un Dios que todo lo puede. Pero ¿quién más que un hombre de Dios que está metido en esa parte de la ciencia, que a veces reputa lo que Dios hace, para hablarnos de esa fe en medio de la enfermedad? Queremos escuchar de pastor lo que Dios tiene contigo y bueno, y vamos a ir interactuando en cuanto a este tema y bueno, y recibiendo todo lo que Dios te ha dado y que impartamos a ese pueblo que allá afuera nos está escuchando, aquí en Barinas, en Venezuela y en todo el mundo entero. Fe en medio de la enfermedad. Eso es un tema espectacular en estos tiempos, sobre todo donde estamos viviendo momentos de pandemia, momentos donde es fundamental levantarnos en fe para creer que todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él
Amén. Confiar que todo lo que la palabra de Dios tiene establecido para sus hijos es una gran verdad. ¿Qué solamente tenemos que hacer? Creer, creer. La Biblia dice que más el justo por la fe vivirá. ¿Pero cómo? Creyendo. Creyendo en eso es imposible, en esas cosas a veces sobrenaturales, cosas que no están en la mente humana poder descifrar y poder entender. Eso es la fe. Es poder yo sobreponerme e ir mucho más allá de un diagnóstico médico. O sea, creer firmemente que si Dios dice que Él ya llevó todas mis enfermedades y que por su llaga yo he sido curado, yo tengo que creerlo. El Señor también establece en su palabra y nos dice, y yo les daré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. ¿Quién es el que nos da la sanidad y la medicina? Dios mismo. Nosotros los médicos simplemente somos instrumento en las manos de Dios para llevar una sanidad a alguien. Dijo un hombre en los años 1500 que fue catalogado como el padre de la cirugía moderna, padre de la medicina legal, Ambrosio Paré. Él decía, yo hago la cura, Dios es el que sana. Cuando todos los médicos nos ubiquemos en esa posición de saber que el que da la sanidad es Dios y no nosotros, entonces la gente va a entender y va a creer de mejor manera lo que es la verdadera sanidad. La sanidad que Dios nos da es una sanidad integral, alma, cuerpo y espíritu. Y siempre he dicho esto, que el que cree que es salvo a través del sacrificio de la cruz, también debe creer que ese mismo sacrificio de la cruz Dios lo puede usar para darte la sanidad en medio de cualquier enfermedad, en medio de cualquier diagnóstico oscuro o sombrío. En medio del peor pronóstico, Dios está allí para darle sanidad al que cree, solo al que cree. Por eso Dios le dijo, Jesús le dijo a Marta, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? En una oportunidad, mi amado pastor Guillermo, el Señor me entregó esa frase. En un momento de una crisis existencial, en una crisis de enfermedad, cuando me dio un infarto y me diagnosticaron que había unas arterias coronarias obstruidas. Y bueno, yo tenía que hacerme una cirugía abierta, una cirugía para establecer unos bypass coronarios, y yo me dispuse a creer que la cirugía podía ayudarme a solucionar, pero recibí esta palabra de parte de Dios, esta palabra que me dice, y me la enviaron 2, 3 veces, y la leímos en un carro, inclusive cuando iba para operarme hacia Barquisimeto, allí leí, y no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y bueno, yo tuve que levantarme a creer en fe, levantarme en fe para hoy estar viviendo después de un pronóstico que me dijeron, si no te operas en 3 meses estás muerto. No vas a vivir más de 3 meses si no te operas, no seas terco. Yo le dije, yo sé en quién he creído. Y hasta el momento ya van pasando casi 8 años de que tomé esa decisión de abandonarme en los brazos del Señor, y es por eso que sí creo firmemente en el poder de la fe. Sí creo firmemente en poder depositar nuestra confianza en ese Cristo que predicamos, que no es simplemente el Cristo que nos dio la salvación, sino también el que puede darnos esa sanidad milagrosa, esa sanidad divina, que es la sanidad profunda, la que viene de adentro, la que nos sana alma, cuerpo y espíritu, mi pastor. Aleluya, oye, poderoso, tremendo, pastor. Cuando nosotros creemos y depositamos esa confianza ciegamente, por eso dice el libro de Hebreos, dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Es decir, estoy convencido de que algo llega, aunque yo no lo siento, aunque yo no lo tengo, aunque a mí todavía no me ha tocado, yo confío en que viene algo de parte de Dios. Como nosotros decimos también, un de repente de parte de Dios sobre nuestras vidas, que nos va a llenar, que nos va a transformar, que va a hacer aquello que yo no puedo hacer en mis fuerzas humanas. Dios lo va a hacer por mí. Eso es fe, confianza, dependencia absoluta. Pero para tener fe,
tenemos que entender que la fe es un don de Dios. La fe proviene de Dios. Dios nos da la fe en el momento que nosotros decidimos aceptarle como el Señor. Dice que es encapsulado en nosotros esa fe, de esa medida de fe que Dios repartió según Él quiso a cada uno de nosotros. Así que por eso dice, por la medida de tu fe se ha hecho el milagro en tu vida. Si tú creyeres, Dios, verás la gloria de Dios. Entonces, si nosotros creemos, usted que me escucha, amigo, de donde estés recibiendo esta señal, si usted que nos está escuchando en esta hora, no importa por lo que estés atravesando en este momento, no importa la enfermedad que estés atravesando, que esté alojada en tu cuerpo, como dice la palabra, que si tú crees, verás la gloria de Dios, sea cáncer, sea sida, sea un hueso partido, sea columna desviada, sea problemas de sinusitis, sea COVID. Dios tiene el poder para sanar cualquier enfermedad. En esa cruz del Calvario, Él venció la muerte, la enfermedad, y las exhibió públicamente en esa cruz y que venció y se las entregó a la autoridad, a la iglesia. Así que si tú eres la iglesia y yo soy la iglesia, tenemos la autoridad del cielo en esta hora para hablar con propiedad en el nombre de aquel que hizo los cielos y la tierra. Definitivamente, confiar y creer plenamente de que Dios tiene el control de nuestras vidas, que somos hijos. O sea, si yo estoy claro que yo soy hijo de Dios, tengo que creer que Él está dispuesto a entregarme lo que Él da, que es sanidad, no la enfermedad, porque definitivamente la palabra de Dios tiene establecido que las enfermedades que envió para Egipto no las va a enviar para su pueblo. Entonces, hoy en día, en medio de esta crisis o pandemia, nosotros tenemos que pararnos firmes y reclamar esa promesa delante de Dios, pero con vivencias concretas, con hechos reales, de que estamos dependiendo del cielo, que estamos confiando en Él, que estamos abandonados en sus brazos, y que hay otro principio que nosotros tenemos que entender como hijos de Dios, y es que lo que dice, lo que está establecido en Romanos 8:28, es que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y muchas veces vamos a tener que pasar por un proceso doloroso, un proceso de enfermedad, la pérdida de un ser querido. Pero todas esas cosas tenemos que verlas, que Dios las va a usar para bien. Nosotros no podemos olvidarnos lo que está establecido en la vida de Pablo. Cuando Pablo dice, él establece que él le ha pedido al Señor que le quite ese aguijón que había en su carne. Eso tenía que haber sido un dolor, tenía que ser alguna aflicción fuerte, alguna limitación funcional o algo por el estilo. Pero él dice que Dios le dijo 3 veces, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, no neguemos la fe por el hecho de que tengamos algún toque para que nuestro cuerpo llore, para que nuestro cuerpo sufra. Puede ser que eso esté en nosotros para acercarnos más a Dios, para que tengamos la oportunidad de buscarle más profundamente, para entrar en intimidad, para mover su mano en esa intimidad, para poder llorar delante de su presencia, para poder tirarnos al suelo como niños que saben que papá los oye y Dios quiere oírnos. Dios está dispuesto, Él lo dice en su palabra. ¿Quién de vosotros, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? O si le pide un pescado, le va a dar una serpiente. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará a vosotros todas las cosas. Y esas todas cosas incluye la sanidad, la provisión, la amistad, el amor, la seguridad. Todas esas cosas buenas Dios las tiene para sus hijos, pero nosotros tenemos que creerle y creer de una manera ciega que no acepta ninguna cosa contraria al creer. Creer es abandonarse, y abandonarse en los brazos del Señor es lo mejor que podemos hacer en medio de estas crisis, en medio de estas situaciones adversas por las que estamos pasando. En estos momentos, nosotros los hijos de Dios debemos pegarnos mucho más a Él para entender que Él es el que nos da el reposo, el que nos puede introducir a ese nivel de calma y de quietud, donde vamos a estar seguros de que Él tiene verdaderamente el control. Si nosotros no aprendemos a depender del cielo y seguimos viviendo en nuestra fuerza,
nos vamos a cansar, nos vamos a agotar y vamos a estar derrotados. El enemigo nos va a ganar la pelea, nos va a ganar la batalla. Solamente Dios puede pelear por nosotros esas batallas para que nosotros estemos tranquilos. No olvidemos que la palabra dice que Él irá o Él va delante de nosotros como poderoso gigante. ¿Para qué? Para derrotar toda la adversidad, para derrotar todo aquello que pueda obstaculizar el camino correcto en las sendas del Señor. Eso es correcto, mi estimado pastor. Y es interesante entender algo, de que la fe sin obra es muerte. Es decir, que tenemos que tener una fe viva, porque podemos tener fe, pero de repente es una fe estática, una fe que no produce, una fe que está estancada. Porque para poder tener fe, dice que sin fe es imposible agradar a Dios, pero también dice que la fe tiene que ser viva, la fe sin obra es muerte. Es decir, yo tengo que confiar en Dios, pero yo tengo que activarme, yo tengo que creer, yo tengo que moverme, yo tengo que hacer que esa fe se manifieste. Tenemos el caso de aquella mujer del flujo de sangre, que en el libro de Mateo capítulo 9, versículo 22, dice que esta mujer, había una gran multitud, pero ella había escuchado que había un hombre que tenía el poder para sanar a los enfermos. Y esta mujer no le importó si iba a ser señalada o acusada, porque las mujeres que sufrían de esa enfermedad tenían que estar fuera del campamento. Pero esta mujer se atrevió incluso a ser apedreada, a ser muerta, por tan solamente tocar el borde de su manto y tal vez, un de repente poder ser sana. Esta mujer creyó, tuvo confianza. Dice que cuando tocó al Señor Jesús, dice, ¿quién me ha tocado? Porque poder y virtud ha salido de mí, dijo el Señor. Es decir, cuando nosotros colocamos una demanda en nuestro espíritu, en nuestro corazón, y vamos ante el Rey, señores, y le decimos, Señor, yo hoy vengo ante tu presencia, yo sé que hoy tal vez no tenga el poder para cambiar mi diagnóstico, pero tengo el Dios que cambia los diagnósticos, que cambia toda circunstancia adversa. Y cuando nosotros vamos con una demanda a su trono y tocamos su trono, podemos acercarnos al cielo para mover su gloria, y los milagros se manifiestan, los milagros se gestan en la intimidad, se gestan en la confianza que nosotros podamos tener en Dios. ¿Sabe? Hablamos del héroe de la fe. ¿Quién es nuestro gran héroe de la fe? Abraham. Dice que Abraham creyó en Dios en esperanza contra esperanza. Dice que era un hombre ya de 100 años, un hombre que ya había perdido el deseo, una mujer con una mujer estéril, pero él creyó que poderoso era aquel que le había dado la promesa, que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, y que le iba a dar un heredero. Y él confió en las promesas de Dios. Dios, fiel es aquel que lo prometió, y todo aquel que lo prometió es fiel para cumplir lo prometido. Ahora es necesario que nosotros tengamos confianza en aquel Dios que es fiel para cumplir las promesas, para cumplir lo que está establecido en su palabra. Y a los que creen, dice la palabra, y a los que creen y a los que confían en mi nombre, dice, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si tú eres hijo de Dios, eres coheredero y partícipe de las promesas de Dios establecidas en el nuevo pacto, en la cruz del Calvario, que Dios se las entregó gratuitamente a la iglesia para que nos apropiemos de ellas y confiemos en ellas plenamente. Ahí estriba. Justamente dijiste una frase que mucho me gusta, mucho me agrada, que es que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Allí es donde probamos la fe, justamente cuando ya no tenemos esperanza, no hay ninguna esperanza, en medio de un diagnóstico sombrío, en medio de un diagnóstico, un mal pronóstico, nosotros vamos a creer en esperanza contra esperanza. Y eso es lo que a Dios le agrada, a Dios le gusta, que nosotros nos levantemos para creerle, creer firmemente que si Él está de nuestro lado, mire, mi hermano, no va a haber absolutamente nada que nos pueda impedir seguir avanzando en ese nivel de fe que Él quiere que todos sus hijos logremos desarrollar. Él nos ha dado una medida de fe a cada uno de nosotros. De nosotros depende desarrollar esa medida de fe. Por eso en la palabra, alguien por allá le dijo al Señor, Señor, ayúdame en mi incredulidad. ¿Sí? El Señor pidió también por Pedro cuando le dijo, Satanás ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado al Señor que no te falte la fe. La fe la tenemos, pero la fe tenemos que activarla. ¿Y cómo la vamos a activar? A través de la Escritura, porque la palabra de Dios tiene establecido que
que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Esa es la manera correcta, es la forma como nosotros vamos a desarrollar este nivel de fe. La palabra tiene establecida más de 3.500 promesas para los hijos, pero los hijos tenemos que aprender a leer las escrituras, a apropiarnos de esas promesas. Hay muchas palabras que nos motiva y nos incentiva para desarrollar un nivel de fe sobrenatural, un nivel de fe que espiritual, que vaya muchísimo más allá de lo natural, porque lo natural lo tenemos delante de nuestros ojos. Y la fe justamente dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, que quiere decir que mi fe tiene que ir mucho más allá de lo que yo tengo delante de mí. Yo puedo tener un diagnóstico puesto allí de que tengo una enfermedad vascular coronaria, o que puedo tener un diagnóstico de un cáncer, puedo tener un diagnóstico de COVID-19, una insuficiencia respiratoria grave a punto de morir, pero si yo le creo a Dios y yo voy mucho más allá de que Él tiene el control de mi vida y que hay un propósito de Él conmigo, que Él lo va a cumplir, cuando yo sé que Dios va a cumplir su propósito en mí, entonces yo dependo del cielo, yo no dependo del diagnóstico, yo no dependo del pronóstico, yo dependo de lo que Dios dice. Dios promete darme sanidad y medicina y curarme. Entonces yo creo que Dios prometió darme sanidad y medicina para curarme. Yo creo que la palabra de Dios dice que por su llaga ya yo he sido curado. Yo creo entonces que por su llaga yo he sido curado. Independientemente de lo que pueda acontecer, yo como médico le digo a la gente que se levanta en fe que aunque tenga un pronóstico, un diagnóstico fuerte, crea. Así como creyó o cree que es salvo, así como cree que Dios le arrancó su vida de la oscuridad y lo trajo al reino de la luz admirable de Jesucristo para salvación. Así también ese mismo Jesús que entregó su vida en la cruz del Calvario nos puede dar una sanidad especial. Pero Jesús le dijo varias veces a la gente cuando él le preguntaba ¿qué quieres que haga? Que me cure. Bueno, como tú crees, te sea hecho. Entonces, como tú crees, te va a ser hecho. Si tú crees que eres salvo, cree también que eres sano, porque la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario no fue en vano. Recuerda que ese fue el último sacrificio y que ya nosotros no tenemos que estar haciendo ningún sacrificio para poder encontrar, sino desarrollar esa medida de fe a un nivel más grande, porque dice las escrituras bien claro, sí, que si tuviera fe como un granito de mostaza, o sea, que un poquito de fe, uno puede hacer cosas grandes, especiales, sobrenaturales. Pero ¿qué tal si nosotros le pedimos al Señor, Señor, aumenta mi nivel de fe para ver esas cosas sobrenaturales, esas cosas más grandes que tú dijiste que nosotros, los que creyéramos en tu nombre, pudiésemos hacer? Sí, Él lo dijo. Cosas más grandes que estas vosotros haréis. Entonces sí hay cosas más grandes que podemos hacer. Podemos creer en la restauración total de una persona en cuanto a lo espiritual, la sanidad, la liberación. Pero también podemos creer que Dios puede poner, como lo dijiste hace un rato, riñones nuevos. Dios puede poner un corazón nuevo. Dios puede poner pulmones nuevos, cerebro nuevo, ojos nuevos. Y tenemos testimonio de gente que ha vivido por fe, muchos testimonios, pero lo más importante no es el testimonio de los demás, lo más importante es el testimonio que tú que me estás oyendo puedas dar de todo lo que has logrado a través de confiar en ese sacrificio de la cruz del Calvario. Confiar que ya Jesús llevó en la cruz, en su cuerpo llagado, todas nuestras enfermedades y que por su llaga nosotros ya fuimos curados, tal cual como está establecido en Isaías 53. Confiar plenamente en esa palabra es la que nos va a dar a nosotros la posibilidad de manifestarle al mundo que estamos vivos y creyendo y sanos y salvos porque Jesús hizo un sacrificio y que nosotros le hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador, lo cual es un paquete completo. El paquete no es que solamente te va a dar salvación, el paquete es que te va a dar sanidad si tú crees, si tú te levantas a creer, si no aceptas la duda. Hay algo que he entendido plenamente y es que la duda mata la fe. La lógica o el razonamiento mata la fe.
Y yo digo muchas veces como médico, cuando yo le meto al médico, la fe mengua, porque el médico vive más por razón y por lógica que por fe. Entonces estoy tratando de matar al médico para que mi fe cada día vaya en aumento y que yo pueda ver a un paralítico y le pueda decir, levántate y anda, porque Dios quiere que así actuemos, que así lo hagamos. Dios está de nuestro lado si verdaderamente somos sus hijos y somos creyentes, que sabemos que Él tiene control de la vida de sus hijos. Cuando sabemos eso, cuando eso es una gran verdad en nosotros, cosas grandes, maravillosas van a acontecer, sin importar los razonamientos y las lógicas que muchas veces puedan venir a va a ser anulado plenamente por el nivel de fe que cada día va a ir en aumento, en que nos vamos a ir metiendo más, que vamos a estar en espíritu para buscar la dirección divina y caminar en la integridad con que Él nos está llamando a caminar. Pastor Guillermo. Pastor Guillermo. A través de la fe podemos desarrollar todo nuestro potencial al máximo. O sea, no hay nada que Dios no pueda hacer. La pregunta es, ¿nosotros confiamos en que Dios lo pueda hacer? ¿Por qué? Porque si entendemos desde el punto de vista espiritual, las cosas invisibles, las cosas que no se ven, fueron hechas de las que no se veían. Y dice que el hombre natural no puede percibir las cosas de Dios porque le son locura. Es necesario tener fe. Es necesario tener fe. Dios lo que necesita es que tú uses la fe que ya tienes. Hay gente que dice, Señor, auméntame la fe. Y está muy bien que podamos decirle al Señor, auméntame la fe. Pero si no usamos la poquita que tenemos, ¿cómo Dios va a aumentarnos la fe? O sea, Dios va a aumentar a medida que nosotros ejercitemos. La fe es un músculo espiritual que nosotros ejercitamos a través del ejercicio espiritual, que es creer en la provisión de Dios, en los milagros de Dios, en las respuestas de Dios para nuestra vida. Queremos darle un saludo a toda nuestra audiencia, a los que hoy nos están sintonizando, a la pastora Raiza, que está en sintonía. Queremos también bendecir y saludar a mi hermana Yelixa, a la pastora Daisy que nos sintoniza. Usted puede escribirnos a través de cuál es su comentario para nosotros saludarle, bendecirle y crea, usted que nos está escuchando, crea en los milagros de Dios. Los milagros de Dios no están carentes, los milagros de Dios están vigentes en este tiempo. Y es interesante, pastor, algo que usted me acaba de decir con respecto a la fe, que usted muchas veces hace que tiene una lucha con su yo, con el yo intelectual, con el yo preparado, con el yo de la medicina, que está luchando constantemente para mantener su estándar de fe elevado y para que esa parte de hombre humano que palpable, que podamos tocar y que podamos ver, no se manifieste y no se levante encima de la existencia de una fe ciega, una fe sobrenatural, esa fe que Dios nos dio para nosotros, lo que nuestros ojos y nuestros sentidos humanos no pueden ver. Es fuerte, es más en su situación como médico, porque está luchando constantemente con la razón, con la lógica, pero la fe no es lógica, la fe no tiene nada que ver con la razón, la fe va sobre la razón, va en contra de la razón, la fe va en contra de la lógica. Por eso sí que el médico le dice a usted algo, simplemente diga, no crea. Hace muchos años yo tuve un accidente en una moto y me partí la tibia. Eso parecía una tipo como si te estuviera colocando el signo de bien en un examen. Así que me quedó como una flechita y el palito para arriba. Así me quedó la tibia. Y cuando me llevaron del médico, yo pensaba, oye, Dios mío, el clavo, que yo no sé qué más, que esto. Y decía yo, no voy a poder volver a jugar fútbol. Y yo, Dios mío, ¿qué ahora qué hago? Y resulta que cuando a los 3 días va un grupo de especialistas y dice, eso lo podemos tratar con un yeso. Yo dije, amén, amén, amén. Inmediatamente me bajaron y colocaron ahí ese yeso, pero yo no sabía que iba a ser tan doloroso. Pero cuando me colocaron ese yeso sin anestesia y me volvieron el hueso al sitio, y yo creí, me agarré de la confianza y yo dije, Señor, tú vas a colocar soldadura celestial.
Y me fui a los médicos, a los traumatólogos, y me veían esa placa y veían eso y me decían, eso hay que operar, eso hay que colocar una platina, eso hay que esto. Yo le decía inmediatamente, Señor, reprenda al diablo, Dios va a colocar soldadura celestial. Y fui a donde 3 traumatólogos y los 3 me dijeron lo mismo, y el Señor va a colocar soldadura celestial. Y en el reposo en mi casa, cuando vez que yo me movía de la cama, se movía el hueso y así que y es soportable. Y dice, Señor, tú vas a colocar soldadura celestial, tú vas a hacer que ese hueso sane, Dios, tú vas a hacer que solde, Padre. Y cuando yo fui, después de 5 meses, a quitarme el yeso, el médico me dijo, quíteselo con agua y venga después de 15 días. Hice todo lo que me pidió y yo fui ahí confiando. Y cuando yo voy y le pongo el pie, mire, si yo hubiese sabido que ese hombre iba a hacer eso, ni voy. El hombre me agarra el pie. Y no solamente que me agarra el pie, sino que el hombre me tuerce el pie, me hace palanca con el pie. Yo dije, este hombre me va a partir el pie. Yo dije, el hombre me va a partir el pie, me movió el pie, me lo palanqueó. Dice, no, eso está soldado, eso ya no se parte. Yo dije, gloria a Dios. Entonces, hay cosas que se tienen que creer, que tienes que ir en contra de la razón humana, tienes que ir en contra de tu yo, en contra de tu sentimiento, en contra de tu sentido físico, en lo que tú estás sintiendo, tienes que luchar en contra de eso. Y gracias a Dios, yo hoy tengo un hueso que está soldado, tiene soldadura celestial, y gracias a Dios, yo todavía juego al fútbol. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Porque creí en la mano poderosa de Dios que Dios iba a hacer algo. Dios iba a hacer algo, ¿sabe? Lo que Dios hace es más poderoso de lo que el hombre puede hacer. Así que bueno, a todos, también por aquí nos saluda nuestro amigo y pastor Alex Ríos de la Iglesia Nueva Visión Internacional desde Cúcuta. Saludos para ustedes, a todos los cocoteños allá en nuestra amada República Colombia, para ustedes y todos los que nos escuchan y nos sintonizan hasta ver. Estamos rompiendo fronteras a través de este programa Tiempo de Plenitud. Estamos llegando a lugares que de repente y remotamente no podemos llegar humanamente. A través de la tecnología estamos alcanzando y estamos impactando y el propósito es que esas personas reciban una palabra que despierte su espíritu, despierte su fe y mueva sus cimientos para creer en la mano poderosa del Dios que hizo los cielos y también la tierra. Eso es descansar en el Señor. Eso es someterse a su señorío. Saber que como buen padre no va a querer nada malo para nosotros, sus hijos. Claro, eso es para aquel que sabe que es hijo. Cuando nosotros sabemos que tenemos un buen padre, un padre maravilloso, que al mismo tiempo es todopoderoso, que todo lo sabe, que está en todas partes, vamos a tener que adaptarnos a llevar una vida agradable, una vida pura, pulcra, honesta, transparente, porque nuestro propósito va a ser agradarle a Él en todo tiempo, mucho más que agradarnos a nosotros mismos, o quizás hasta agradarle a algunas personas. Tener la disposición para agradarle a Dios lleva implícito obligatoriamente una búsqueda profunda. Y la búsqueda profunda de Dios es saber meterse a solas con Él. Es saber estar tiempos de plenitud con Él, sumergidos en su palabra, sumergidos en el Espíritu, buscando su dirección, oyendo su voz, que es lo que a la larga va a permitir que nosotros desarrollemos ese nivel de fe que se necesita para creer en lo imposible. Porque creer en las cosas fáciles, lo sencillo, bueno, cualquiera puede creer. Pero creer en los imposibles de Dios, creer que pueden haber esos de repente, como usted dice, como dice tanta gente en este tiempo, creer en los de repente de Dios es tener fe, es poder esperar que Él puede hacer cosas maravillosas y sorprendentes. Ayer, orando por un amigo, yo le decía al Señor, Señor, tú levantaste a Lázaro de la tumba que estaba podrido con 4 días y ya estaba hediondo. ¿Cuánto más puedes levantar a mi amigo que está en la terapia intensiva, pero aún está vivo? Levántalo, Señor, sácalo de allí, sácalo en este tiempo, sácalo, Señor, sácalo y permite que Él no vuelva a estar allí
viviendo bajo esa condición de sujeción a un ventilador, a una respiración artificial, sino que él pueda verdaderamente estar haciendo la voluntad del Padre. Y Dios quiere que eso acontezca, Dios quiere que eso se haga verdad en la vida de todo aquel que sabe creer en Él y que se determina a abandonarse en sus brazos. No vamos a poder desarrollar fe si no sabemos abandonarnos en Él y someternos a su voluntad. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Así lo dice la palabra de Dios, pero nosotros tenemos que creerlo. Y creerlo es lo que nos va a dar la motivación para buscarlo más, para meternos más profundamente allí en su palabra, para pedirle dirección, para pedirle revelación, porque también es importante entender que la fe es revelación. La fe no es un concepto. Hay muchos conceptos de fe, pero la fe debe ser revelada a nuestras vidas para poder aplicarla. Si nosotros no tenemos revelación de la palabra de Dios, la palabra de Dios no se va a hacer rema en nuestras vidas. Y es fundamental que la palabra se haga rema en nosotros y que nosotros creamos que todo lo que está escrito allí en la palabra de Dios es su palabra y que es verdad y que eso es para nosotros los hijos, para todos aquellos que nos levantamos a creer profundamente en las escrituras, creer profundamente que Él nos dejó ese diseño escrito para que nosotros busquemos allí esas promesas y nos apropiemos de ellas. Si nos apropiamos de la palabra confiando en ella, vamos a ver resultados sobrenaturales, resultados sorprendentes, que en definitiva son los que van a hacer que por nuestro testimonio mucha gente pueda creer que verdaderamente el poder de Dios es real. Eso es correcto, mi pastor. Las señales, los prodigios, los milagros, simplemente son manifestaciones para que la gente crea en el poder de Dios. Lo importante muchas veces no es el milagro. Lo importante es demostrar que hay un Dios que tiene el poder para hacerlo. Y puede ser de repente algo leve, algo mínimo, pero Dios quiere manifestar sus milagros en este tiempo, en todos los que confíen en Él, en los que confían en su nombre, en los que están dispuestos a jugársela con un Dios vivo. Una fe, como dice usted, una fe viva, una fe revelada por Dios, porque la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios, y Dios no le va a dar un regalo de fe a cualquier persona, sino a aquel que cree y que está dispuesto a mantenerse confiado en aquel que hizo los cielos y la tierra. Yo creo que nosotros como hijos de Dios estamos llamados a manifestar nuestra fe, una fe manifiesta en nuestras acciones, en nuestro comportamiento, que sea coherente, porque no podíamos hablar de fe si nosotros no tenemos coherencia. Podemos hablar de milagros si nosotros no activamos los milagros de Dios en nuestras vidas, porque no podemos hablarle a alguien de fe si nosotros no tenemos esa fe. No podemos hablarle de algo de milagros si nosotros no creemos que los milagros existen. Así que eso es fe, confiar en las promesas de Dios que son innegables, son incambiables. O sea, Dios no va a cambiar. El mismo Dios que le prometió a Abraham que a él y a su descendencia le daría la tierra y sería padre de muchas naciones, ese mismo Dios, y que Abraham dijo que Dios cumplirá su promesa, fiel es el que lo prometió, y ese mismo Dios fiel que estuvo con Abraham es el mismo Dios fiel que tenemos hoy en día y que dice en su palabra claramente que por sus llagas nosotros fuimos curados y que el castigo para que hoy nosotros tengamos paz ya fue sobre él. Es decir, que mi paz no está condicionada al quién soy yo, a quién tengo o quién está conmigo. Está condicionada a lo que él ya hizo en la cruz. Dice, en el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús, pero confía que yo he vencido el mundo. ¿Vamos a tener tribulación? Sí. En Venezuela tenemos tribulación de todas las maneras posibles. Pero, dice el Señor, confía que yo he vencido el mundo. Nuestra confianza no está puesta en aquel quien hizo los cielos y la tierra y aquel que un día vendrá por su iglesia. Ahora, ¿estaremos nosotros apercibidos para recibir ese Dios eterno que viene un día por nosotros? Dice, corramos de tal manera
que podamos asirnos de la corona de vida que Cristo prometió a los que le aman. Es decir, que tengo que correr, pero no de cualquier forma. Tengo que correr de tal forma que yo pueda alcanzar el premio que Dios ya dejó establecido para mi vida. De esa manera tengo que correr para tomarlo, asirme de él y poder cumplir el propósito de Dios en mi vida como está establecido en su palabra. Caminar de tal manera que mis ojos y mi corazón y todo mi ser esté puesto en aquel que hizo los cielos y la tierra, sin desviarme ni a la derecha ni a la izquierda, sino mantenerme firme, confiando completamente en él. Las promesas de Dios son en él, amén, amén, cúmplase, como dicen en la guardia, en el ejército, cúmplase. Una orden de Dios es un cúmplase. Una promesa de Dios es un cúmplase. No es si te quiere, no es si tal vez. Dios dice cúmplase. Pero para que se cumpla hay un requisito. Y ese requisito se llama fe, se llama creer, se llama confiar, se llama estar sostenido de aquel que todo lo puede. Poniendo la mirada en Jesucristo, autor y consumador de la fe. Él es la fe plena. Él es la fe genuina. Y si nosotros lo tenemos a Él en nuestro corazón, tenemos sus características, y sus características primordiales son el amor, es la humildad, es el gozo, es la paz. Por eso, cuando en Gálatas se nos habla del fruto del Espíritu, nosotros tenemos que obligarnos a cosechar ese fruto. Pero no se cosecha sino lo que se siembra. Y poder sembrar en lo espiritual nos va a permitir cosechar para lo natural. Entonces, lograr el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, fe, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y dominio propio, harán que nosotros logremos vivir de una manera espiritual y entendamos plenamente todas las cosas espirituales para aplicarlas a nuestra vida. Y la fe definitivamente es algo espiritual, es algo sobrenatural que cada quien tiene que ocuparse en cultivar. La fe es parte del fruto del espíritu. Nuestro espíritu tiene que estar cosechando el fruto espiritual constantemente y día a día desarrollándonos más en cada una de esas características para poder ejecutarlas con acciones concretas, para poder manifestar esa gloria y ese poder de Dios que solamente se hace evidente en los que se levantan a creer en las cosas imposibles. Si nosotros creemos que tenemos fe para decir que somos salvos, podemos decir que tenemos fe para ser sanos, que no hay enfermedad que Dios no pueda cambiar, que Dios no pueda transformar. Viene a mi memoria en este momento lo acontecido con el rey Ezequías. El rey Ezequías tenía un diagnóstico de muerte y ya el profeta Isaías le había manifestado que se iba a morir, que ya no había más nada que hacer porque tenía una llaga maligna, una úlcera maligna en uno de sus miembros. Y el rey Ezequías volteó su rostro a Dios y le clamó. Creo que hasta le reclamó diciéndole: yo te he servido, yo he sido fiel, yo creo que tú tienes el poder. Y Dios en su palabra tiene establecido que le dijo allí al profeta Isaías: ve a la casa de Ezequías y dile que le voy a dar 15 años más de vida. Por eso quiero decirte que no importa el diagnóstico que tú tengas, si tú eres una persona fiel en Dios, si tú eres una persona que confía plenamente en su palabra, si tú eres alguien que estás haciendo su voluntad, que estás viviendo para cumplir todos sus designios, que quieres agradarle a Él, voltea tu rostro hacia la cara, ponte de rodillas, tírate al suelo y dile: Señor, yo te he servido con dignidad, yo he estado pegado de ti, yo he creído toda tu palabra, yo reclamo una sanidad especial para mi vida y Dios puede hacerlo. Lo que pasa es que mucha gente quiere que los demás oren por ellos, que le impongan las manos, que los pongan con aceite,
para levantarte y ser sanado. No, yo creo que tú mismo tienes la oportunidad de meterte profundamente con Dios y conquistar tu milagro. Y una vez que conquistes tu milagro, ocúpate en conservarlo, ocúpate en preservar ese milagro, que nada ni nadie te robe tu milagro, porque he conocido gente que ha perdido sus milagros, han conocido de Dios y una vez que están sanos se apartan del camino y luego vienen cosas peores. Lo que te viene será peor, porque así como dice la palabra, que cuando un espíritu inmundo se va de un cuerpo, sale y se va a lugares secos, se da cuenta por allá que ese espacio donde estaba quedó limpio y vacío, viene con 7 peores. Es probable que alguien que haya tenido una sanidad divina en un área específica de su vida, le da la espalda a Dios, va a tener cosas peores. Por eso yo te recomiendo que si ya Dios te ha hecho un milagro, que el principal milagro que puede tener cualquier persona es la salvación y te puede hacer un milagro de sanidad, entonces conserva tu milagro, cuida tu milagro. También como médico puedo decirte, si Dios te ha hecho un milagro de sanidad con respecto a una enfermedad metabólica y que tú sabes y tienes que cuidarte, entonces vamos a hacer el esfuerzo por cuidarnos. Vamos a tratar de disminuir el consumo de todas esas cosas que pueden ser tóxicas, que nos pueden hacer daño. Y eso es parte de conservar el milagro. ¿Por qué? Porque los milagros sí se pueden perder, se pueden escapar de nuestras manos cuando no somos fieles, cuando no nos mantenemos en integridad con el Señor. Entonces, mis amados, mi consejo como hijo de Dios es que cada día estemos dispuestos a mirar al cielo, poniendo la mirada en Jesucristo, autor y consumador, creyendo firmemente que la fe viene por el oír la palabra de Dios, creyendo que Dios nos dará sanidad y medicina y nos curará y nos revelará abundancia de paz y de verdad, y creyendo que Él dejó establecido: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hoy el llamado es a que te levantes en fe, a creer que el mismo Dios que te dio la salvación te puede levantar de esa cama, te puede sacar de ese letargo, puede sacar de la depresión, de esa psicosis, te puede levantar de la cama aunque tengas un diagnóstico de neumonía, de COVID, de lo que sea. Cree. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Abandonarnos en los brazos, depositarnos en Él para que Él haga todo lo que tiene que hacer con respecto a nuestra vida. Que sea Dios con cada uno de nosotros, dándonos esa fortaleza para desarrollar el nivel de fe que tenemos que desarrollar para poder vivir la fe sobrenatural, la fe incuantificable, la fe que no tiene medida, que esa medida de fe pueda ir día a día en aumento y logremos alcanzar ese nivel en el cual sepamos que estamos viviendo en la sobrenaturalidad de Dios. Vivir en la sobrenaturalidad de Dios es apartarnos firmemente de que estamos solamente en la tierra, y que sabemos depender de lo espiritual, porque a la larga somos seres espirituales que estamos en este cuerpo carnal, pero tenemos que aprender a cuidar el templo, y es parte de la fe. Nosotros estamos llamados a cuidar este templo donde habita el Espíritu de Dios, y si no lo cuidamos vamos a sufrir las consecuencias. Dice en la palabra que al que destruya el templo, Él le va a destruir. Entonces, mis amados, la clave es fácil, la clave es sencilla. Cuidemos el templo, evitemos pecado contra el cuerpo, evitemos cosas inmundas en nuestro cuerpo, evitemos el consumo de tóxicos, evitemos todas esas cosas que a la larga hacen daño y que pueden a la destrucción, porque
nosotros no estamos ocupando del templo. Lo dice la palabra, no lo dice. Creamos entonces que todo es en él. Amén. Amén. Muy importante, confianza. Queremos saludar, bueno, a Damelis, Darelis, a Valladares, a Luis Falco, que también nos sintonizan a través de esta plataforma online. Bendiciones para su vida, a todos los que nos escuchan a través de esta plataforma. También queremos invitarle a que usted pueda compartir en su muro esta conferencia en vivo para que otros sean bendecidos. Que la bendición sea esparcida a todos los que escuchen. Dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y hoy estamos hablando de fe a través de la palabra, no de conceptos filosóficos, no de conceptos humanos, sino a través de lo que Dios tiene establecido, una fe viva, una fe genuina, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces tenemos que hacer que ellos escuchen y ese oír va a producir en ellos un mover y un despertar en su espíritu para que confíen, para que se rompan esas cadenas de opresión, esos yugos de esclavitud, esas dudas, esa ceguera espiritual va a ser quebrantada a través de la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios es revelada y la palabra es revelada a Hay algo que firmemente y que en este tiempo hemos también la prudencia. Y es un tiempo para confesar fe, nuestra confianza en el Señor. Y Dios en su palabra nos habla mucho de prudencia. Nos habla en internet, dice ahí. Estamos por inestabilidad. El router mueve el router donde está el wifi. Pero no lo tiene la llave, ¿verdad? Pero, qué bueno. Qué bueno, mira, estábamos diciendo que es importante entender que la fe debe ir acompañada de prudencia. No debemos abusar del hecho de que porque tenemos fe no le vamos a dar importancia a muchas de esas cosas que son necesarias que apliquemos en estos tiempos, en estos momentos. ¿Por qué? Porque la prudencia no invalida la fe, ni la fe invalida la prudencia. O sea, son dos cosas que van acompañadas y el Señor nos manda a ser prudente y nos dice también que el sabio ve el mal y se aparta. Tener esa posibilidad para apartarnos del momento en que vemos delante de nosotros la posibilidad de un tropiezo, de una caída, eso también es fe, pero es prudencia. Y eso es lo que nos va a ayudar. Tomar las medidas higiénicas, sanitarias que debemos tomar, poder hacer una dieta equilibrada, eso es querer caminar, eso es prudencia. Y eso va a contribuir, nos va a ayudar a que nuestro nivel de fe pueda ser mucho mejor, que nuestro nivel de fe cada día se vaya desarrollando más y que podamos dar testimonio de que no solamente estamos creyendo en lo sobrenatural, en lo especial, en lo que viene del cielo, sino que a nivel de la tierra también vamos a cumplir con todas estas ordenanzas y mandatos que el Señor ha establecido. Andar en fe, estar caminando en el Señor, hará que nosotros estemos dispuestos a desarrollar la prudencia. La prudencia es muy necesaria
en estos tiempos en los que estamos viviendo momentos de crisis, momentos de ansiedad, momentos en los que pareciera que en todas partes se encuentra la enfermedad. Pero tomemos las medidas que tenemos que tomar, seamos responsables con actitudes y estemos dispuestos a cumplir lo que Dios en su perfecto amor quiere que nosotros cumplamos. Él quiere que su voluntad se establezca plenamente en nuestras vidas y que nosotros estemos siempre atentos a su voz y dispuestos a oírlo para ejecutar de las acciones lo que tenemos que hacer. Amén, amén. Poquito problemas con la señal de internet. Todos sabemos dónde estamos, en qué país estamos y las circunstancias que estamos atravesando. Pero ya para despedir, mi pastor, vamos a orar por el estado de Aragua, por nuestros hermanos, por aquellos que están allá en esa tragedia que ha acontecido en ese lugar días atrás. He visto las imágenes de verdad y me he quedado horrorizado de verdad con la devastación producto de la crecida del río por esa vaguada. Y bueno, creemos y confiamos que Dios tiene el control de todas las cosas, pero vamos a orar para que Dios pueda darle paz a aquellos que han perdido un familiar querido, aquellos que han perdido todo, pero esas familias que han perdido todo, ha quedado de verdad devastado completamente, y que Dios pueda colocar a aquellas personas que ayuden a la pronta recuperación. Y usted que nos escucha, también usted pueda ayudar también, de alguna u otra forma, poder colaborar para todas esas personas que quedaron incomunicadas, que lo perdieron todo, que perdieron servicio de agua, de comida. Esas personas en Aragua están necesitando de una mano amiga de la Iglesia del Señor en este tiempo, que podamos ayudar a nuestros hermanos, a nuestros familiares, a aquellas personas que se encuentran en un estado tal vez deplorable allá en el estado de Aragua. Entonces, mi pastor, vamos a orar para que usted nos dirija en esa oración por todos nuestros hermanos y por toda la población del estado de Aragua. Amén. Bendito y eterno Dios, estamos agradecidos de tu amor, tu misericordia, agradecidos de que tú tienes tu brazo extendido a nuestro favor. Y muchas veces, Señor, quizás pasamos por calamidades, por situaciones fuertes, pero sabemos que tú nunca nos sueltas, que tú siempre estás allí Dios, con tu brazo extendido y nos dice, yo soy tu Dios, yo soy quien te sostengo con la diestra de mi justicia victoriosa. Señor, hoy nos tomamos de tu mano, hoy con nuestras manos levantadas al cielo, creyendo que estamos tocando el cielo, Señor, nos presentamos delante de ti en fe, recordando que no es a través de nosotros, sino que es a través de tu Hijo Jesucristo que oramos, Señor, porque todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, tú lo harás, Señor. Y hoy queremos que día a día, momento a momento, tu mano se sienta a nuestro favor. Ponemos delante de ti esta situación que está aconteciendo en el estado Aragua y oramos, Padre, para que esta calamidad que está aconteciendo no pase a niveles mayores, que tú pongas el control de las aguas, que tú puedas, Señor, poner un límite. Y sabemos que tú nos estás hablando, Señor, porque son tiempos finales. Sabemos que tú nos estás manifestando a través de la naturaleza muchas cosas para darnos a entender que la venida de nuestro Señor Jesucristo está listo. Ayúdanos a estar apercibidos. Mi Dios, oro para que tú pongas paz, esa paz en la vida de todos los habitantes del estado de Aragua, de ese municipio por donde pasa el río Limón, que han estado inundados por el agua, que han estado devastados, que han perdido sus enseres y algunos de sus seres queridos, para que seas tú, Señor, llenándolos de la paz que tú sabes dar, esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano, esa paz, Señor, que no la da el mundo, porque la paz que el mundo da es distinta a la tuya. Y Dios, quiero pedirte también por la vida de todos aquellos que han estado oyendo, viendo este programa, para que se llenen de fe en medio de esta crisis, en medio de esta circunstancia, en medio de esta pandemia, Señor,
que puedan creer firmemente que hay poder en la sangre de Jesús, Dios. que hay poder en el sacrificio de la cruz, que ese sacrificio no fue Dios. en vano, que tú lo hiciste, Señor, como último sacrificio para liberarnos del maligno, Señor, para liberarnos de la maldad, para liberarnos de la muerte eterna, para darnos la salvación eterna, pero también para darnos sanidad, porque tu palabra, Señor, tiene establecido que tú llevaste en tu cuerpo llagado todas nuestras enfermedades, que tú, Señor, llevaste el castigo de nuestra paz sobre ti, que tú, oh Dios, nos darás y medicina y nos curarás y nos revelarás abundancia de paz y de verdad. Establecemos, Señor, esa sanidad divina, esa sanidad especial en cada uno de nosotros, creyendo firmemente que tu palabra es sí y es amén. Establecemos, Señor, tu reino en nuestras vidas y te pedimos, hágase tu voluntad aquí en la tierra, así como se hace en el cielo. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, bendecimos su vida. Bendecimos, queremos invitarle para este día lunes a las 7 de la mañana por esta plataforma de Facebook Online. Estará con nosotros el apóstol Austin desde Chile. Va a compartir una palabra que va a bendecir su vida. Así que no se despegue de este dial, de esta sintonía. De lunes a viernes a las 7 de la mañana siempre va a haber una palabra. Siempre va a haber un hombre de Dios o una mujer de Dios que lee una palabra que le pueda guiar, que le pueda levantar en estos momentos tan difíciles. Así que bendecimos a toda la audiencia de Tiempo de Plenitud TV, bendecimos a todos los amigos que nos han escrito, bendecimos sus vidas, sus hogares, bendecimos la vida de nuestro amado pastor Higinio Rafael Rodríguez de la Iglesia Betel Ministerios 3, bendecimos a la vida de su esposa, de su Grey, la vida de su familia, todo lo que él esté haciendo, que Dios lo multiplique, que Dios prospere su vida, prospere su iglesia, prospere todo lo que él esté emprendiendo, sea bendecido y prosperado por Dios. Dios en este tiempo está hablando, Dios está estableciendo un antes y un después en la vida de aquellos que hoy reciben la palabra. Así que cree, confía y avanza en fe. Este es su amigo y hermano anfitrión, Pastor Guillermo Rubio, de la comunidad cristiana Plenitud, en su programa Tiempo de Plenitud. Será hasta una próxima oportunidad. Bendiciones. Shalom, shalom, shalom. Bendiciones. Dios les guarde. Excelente día. Muchísimas y ricas bendiciones.